El ejército sirio liquida a decenas de terroristas en diferentes partes del país y destruye sus herramientas criminales. La agresión saudita contra Yemen continúa por cuarto día consecutivo, dejando decenas de víctimas y una gran destrucción en la infraestructura. Ejército iraquí toma el control de varios ejes estratégicos en Tikrit y triunfa en su batalla contra el Daesh. Buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, llamó a detener la guerra terrorista desatada por algunos países occidentales y árabes contra Siria mediante sus herramientas terroristas que los han reclutado en más de 83 países del mundo para golpear el Estado sirio y desplazar a la fuerza a su pueblo. En su discurso ante la sesión pública de la Comisión 132 de la Unión Interparlamentaria Internacional celebrada en Hanoi, en Vietnam, el-Laham aseveró que Siria ha advertido más de una vez de que este terrorismo promovido en Siria para luchar contra el gobierno sirio y el ejército sirio se repercutirá en el mundo entero y se extenderá a los vecinos cercanos y lejanos, y que este tipo de terrorismo transfronterizo llegarán sus efectos devastadores a todo el mundo, y que hoy en día cada uno de ustedes puede observar a qué límite han llegado las consecuencias del terrorismo en Irak, Egipto, Libia, Líbano y Túnez y en el centro de Europa. El presidente del Parlamento sirio explicó que a pesar de que el mundo hoy reconoce la propagación del terrorismo y el extremismo en la región y su llegada a Europa, el flujo de terroristas de todo el mundo a Siria e Irak por las fronteras abiertas por algunos países vecinos, y pese a los crímenes y las prácticas cometidas por las organizaciones terroristas como el Daesh y el Frente al-Nusra contra la diversidad del tejido social, como el desplazamiento y la destrucción del patrimonio cultural en Siria e Irak, las masacres masivas perpetradas en público, se mantuvo la respuesta internacional a la lucha contra el terrorismo limitada y dependiente de políticas equivocadas, y las posturas de los países occidentales y algunos países vecinos siguieron siendo lejanos de comprometerse con la lucha contra el terrorismo. Al-Laham subrayó que la guerra contra el terrorismo en Siria bajo cualquier título y en cualquier forma y por cualquier alianza no tendrá éxito y sería incapaz de derrotarlo y erradicarlo salvo que haya coordinación y cooperación con el gobierno sirio en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de una estrategia internacional de dimensiones militar, cultural, informativa y social. La Asamblea Nacional, en su sesión semanal encabezada por el vicepresidente Dr. Hassan Fahmy, debatió los asuntos referentes a impulsar la industria nacional y superar los obstáculos que enfrenta. Las intervenciones se centraron en la necesidad de proporcionar todo el apoyo posible a la industria nacional y trabajar para poner en marcha las líneas de producción. Por otro lado, los diputados subrayaron la necesidad de cooperar con los agricultores de la provincia de Al-Hasaka en materia de la compra y venta de su cosecha de algodón, en función de su asociación con la industria textil, y reconsiderar los precios de las ropas de niños que han aumentado espectacularmente. Por último, los miembros de la Asamblea pidieron aclarar el tema de la firma de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Industria y el sector privado sin ningún tipo de licitación para ampliar la planta de cemento de Adra. El secretario nacional adjunto del Partido Baas Árabe Socialista, Hilal al-Hilal, señaló que el pueblo sirio demostró su capacidad de enfrentar con una gran voluntad la guerra terrorista contra Siria y la región, cuyos objetivos ya son obvios para todo el mundo. Al inaugurar la conferencia, al-Hilal dijo que la firmeza de Siria ante esta guerra se produjo gracias al apoyo del pueblo sirio a su ejército. A su vez, el ministro de Obras Públicas, Hossein Arnous, cuyo ministerio trabaja para emitir varias legislaciones y decisiones que contribuirán a mejorar el rendimiento del sindicato de ingenieros, resaltando la importancia de movilizar los esfuerzos para la etapa de reconstrucción del país. Igualmente, los miembros del Congreso Anual reiteraron la necesidad de enfrentar el terrorismo que azota a Siria y la región y la importancia de que todas las facciones del pueblo sirio participen en este enfrentamiento.
En el campo de Damasco, una unidad castrense arrasó en una emboscada con integrantes de una banda terrorista mientras trataba de infiltrarse en Ghouta Oriental en la zona de Dumayr. Durante sus operativos militares, los soldados del ejército acabaron con numerosos terroristas del llamado Frente al-Nusra y destruyeron sus armas y municiones en el norte del pueblo de Taranja, cerca de Jabhat. En el campo norte de la provincia, en el campo de Daraa, las fuerzas acabaron con terroristas del Frente al-Nusra mientras trataban de arremeter contra la localidad de Kita. En el campo de Homs, un destacamento del ejército destruyó un escondite de terroristas con los elementos que se encontraban dentro del mismo. En Arrastan y frustraron un ataque terrorista contra la localidad de Mjamea. En el campo de Alepo, las Fuerzas Armadas destruyeron herramientas de los terroristas escondites, así como mataron a otros tantos de ellos en los poblados de Sheikh Lutfi, Azurbe y Kafr Hamra, en el campo de la provincia. En Idlib, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas aniquilaron a numerosos terroristas, entre ellos el cabecilla de la denominada Brigada de Ahrar al-Sham, durante enfrentamientos en la zona de Bab al-Hawa, y Abu al-Wafa al-Ansari, uno de los cabecillas del Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Asimismo, destacamentos del ejército atacaron concentraciones de terroristas y destruyeron las rutas que utilizan para la infiltración, ultimando a gran número de ellos, de los cuales figuraba el saudita Abdullah al-Mehsni, que era uno de los líderes operativos del llamado Frente al-Nusra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió un llamado a los líderes árabes para solventar sus problemas internos de forma pacífica sin ninguna intervención. En un mensaje transmitido a los reunidos en la cumbre de Sharm el-Sheikh, el mandatario ruso dijo que la condición principal para solucionar la causa palestina es respetar el derecho legítimo del pueblo palestino de establecer su Estado independiente soberano con su capital Jerusalén, agregando que su país trabajará para el logro de este objetivo. El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó la preocupación de Moscú por lo que sucede en Yemen, dirigiendo a la vez un llamado a todas las partes de la crisis a poner fin a las acciones militares. Esto se produjo tras las reuniones que sostuvo el enviado especial del presidente ruso para Oriente Medio y África, Mikhail Bogdanov, en Sharm el-Sheikh con algunos funcionarios árabes, durante las cuales reiteró la necesidad de preservar la unidad y la soberanía de la República de Yemen a través del lanzamiento de un amplio diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas y religiosas en el país. A su vez, el secretario de la Cancillería iraní, Mortada Sarmadi, calificó de un acto irresponsable la agresión saudita contra Yemen, dirigiendo un llamado a los países de la región a renunciar sus ilusiones sobre Yemen. Han continuado los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas aéreas sauditas contra Yemen, donde las incursiones de ayer tuvieron como blanco la infraestructura y las instalaciones vitales. La cifra de víctimas debido a las incursiones aéreas se ha elevado a 73 muertos, entre ellos niños y mujeres, y más de 146 heridos en las provincias de Sanaa, Sada y Hija. Por otro lado, los bombardeos tuvieron como blanco el complejo central de electricidad de la ciudad de Sada, la empresa de gas, la presión central de la ciudad, el aeropuerto internacional, el campamento del comando de la Guardia Hat y el hospital 48 y la base de Dulaimi y algunas regiones al sur de la provincia. Mientras en la provincia de Sada los ataques azotaron la zona de Uqbet as-Saha entre las provincias Al-Baida y Shabwa. Por último, 114 personas murieron y más de 134 resultaron heridas a raíz de la explosión de un almacén de armas y municiones en la ciudad de Adén. En nuestra última noticia, el ejército iraquí ha recuperado el control de los puntos y ejes estratégicos en la ciudad de Tikrit, bloqueando por completo las vías de suministro de la organización terrorista del Daesh.
después de las incursiones aéreas contra los focos de los terroristas fortificados en los palacios presidenciales en el centro de Tikrit. El Ministerio de Defensa iraquí afirmó que la liberación de Tikrit se alcanzará en los próximos días. Este desarrollo se produjo paralelamente con otro avance militar en el Anbar, donde el ejército recuperó la línea fronteriza con la localidad de Al-Habbani y el lago de Al-Tartar, además de aniquilar a 40 terroristas e herir a otros al bombardear sus focos en el sur de Al-Ramadi y en la zona de Ash-Sabahat al oeste de Al-Fallujah. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El ejército sirio liquida a decenas de terroristas en diferentes partes del país y destruye sus herramientas criminales. La agresión saudita contra el Yemen continúa por cuarto día consecutivo, dejando decenas de víctimas y una gran destrucción en la infraestructura. El ejército iraquí toma el control de varios ejes estratégicos en Tikrit y triunfa en su batalla contra el Daesh. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.